tardes, buenas noches. Estamos acá en un episodio más de Blackout en Confianza con unos compañeros, unos invitados. Yo soy Lucía Fariña. Y yo soy Albana Ruiz de Mafia en Confianza y hoy tengo el placer de hacer este crossover con mi gran amiga Lu Fariña. Y hoy tenemos un capítulo muy especial, ¿no, Lu? Sí, les pedimos a los chicos si se quieren presentar, decir sus nombres. Bueno, yo soy Santiago Gena, egresado del año pasado del San Felipe. Yo soy Jazmín Diop Mimbiel, también egresado del año pasado. Y yo soy Lautaro Morún, también de quinto año de Economía 2024. Buenísimo. Por si no sabían, por si no tienen ni idea, hoy vinimos a hablar un poco de las charlas TED que dieron el año pasado, de más o menos qué charlaron, por qué les surgieron esas ideas o cosas así. Nada, como para saber un poco, más allá de que ustedes ya las dieron, como el volver y pensarlas de nuevo, ¿por qué fue así? Y también un poco ver cómo siguió sus vidas después de dar la charla y que nos cuenten más o menos si esto los ayudó a plantear su futuro después del colegio. Así que el que quiera empezar a comentar un poco. Bueno, a mí me parece que las charlas TED fueron una experiencia como muy guau. Yo antes era capaz muy introvertido y me pasó que en quinto año arranqué teatro y charlas TED. Todo junto. Claro, todo junto, todo de una. Entonces, medio como que no me quedó otra que ir perdiendo esa vergüenza. Claro. Y yo calculo que después de dar la charla TED enfrente de, no sé, ¿cuántas eran? 100 personas, 100, Sí, 200 más personas. o menos. Yo creo que después de eso como que no hay nada peor. Como que Ya no tenéis más ya está. vergüenza. Te curaste el No tengo otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, nada, la verdad que fue una experiencia muy linda, todo lo que fue el proceso de armar la charla, con las distintas actividades que iba planteando el profesor. Y bueno, también el ir escuchando entre nosotros las distintas charlas, cada uno iba aprendiendo de los demás y era como que, no sé, podés sacar una enseñanza de cada una de las charlas, que justamente ese es el objetivo, ¿no? ¿Y vos qué pensás, Jas? Yo, por un lado, a nivel personal, creo que el armado de la charla, como decía que fue una parte de la experiencia ajena acá, hace que uno, cuando siente las cosas, a veces no se da cuenta y no las puede analizar o poner en palabras y quedan como en el aire. Claro. Y una vez que vos te sentás y las escribís, podés tomar dimensión de lo que estás sintiendo. Total. Y creo que eso es lo que ayuda a uno, porque una charla empieza con algo que vos querés contar o algo que vos querés, algo que vos sentís y tal vez no sabes cómo seguir el camino. Pero si te pones un segundo a analizarlo y a pensarlo para armar la charla, lo encontrás. Sí, yo creo que un consejo para cualquiera que quiera escribir una charla TED es romper la página en blanco. Creo que es lo más difícil, porque uno tiene un montón de ideas en la cabeza de qué puedo hablar de esto, de lo otro, pero romper la página en blanco es lo más difícil. Y es verdad, como dice San, también que todo el proceso de armado, mismo las charlas de los compañeros, hacen que ayudan a la charla de uno y después lo traslada a la vida cotidiana, porque lo que uno aprende en TED lo traslada después a su vida cotidiana. Entonces, Claro, es como más allá, es tipo oratoria, perder la vergüenza. Sí, completamente. Tenemos unos clips que preparamos para charlar puntualmente de cada charla, como para que nos den más el punto de vista del autor de su obra. Está bien. Entonces tenemos unos clips, ¿quieren ir poniéndolos? Mientras esperamos, ¿nos querés decir el título? Mi título era Tomar las riendas. Tomar las riendas. Como sabrán, en la mayoría de los casos, los chicos prematuros padecen de distintas patologías o enfermedades raras debido a la falta de desarrollo con la que se nace. En mi caso, ese bebé adorable de 1,5 kilos estuvo 3 meses internado en el hospital. Y yo no sufrí. O bueno, no me acuerdo de haber sufrido. Pero lo que no puedo poner en duda es que el verdadero infierno lo pasaron mis papás. Ellos se levantaban todos los días a la mañana para ir a trabajar, salían antes del laburo, pasaban a buscar. Y, o sea, yo entiendo que es un tema fuerte hablar de una enfermedad en una charla. Y vos, tipo, por lo que vimos en el clip, apuntabas más a lo que sentían tus papás después de eso. ¿Cómo fue escribir eso? Y la verdad que lo acabo de volver a escuchar y me emocioné. Y es bastante fuerte, porque ahí te das cuenta del amor que mis padres me tuvieron y de ponerte a pensar de que si yo capaz lo sufría en carne propia,
la situación en la que ellos estaban, no sé si iba a poder resistir esa situación, ¿no? De estar trabajando, de llegar a la clínica y después estar esperando 8 horas ahí adentro para capaz no poder verme, Sí. porque esos lugares son así. Capaz un día vas, te comes todo el día ahí y no ves a tu hijo que vos sabés que está sufriendo, teniendo que cuidar también a mi hermana, que era un poco más grande, tenía 2 años. Entonces, es una situación bastante dura y no sé, yo cuando lo escribí, yo te digo que estaba llorando, casi llorando. Yo me acuerdo que terminé de escribir eso y fui y le pegué un abrazo a los dos. Así que nada, bastante emocionante. ¿Y cómo te nació la idea de hablar sobre eso? O sea, ¿lo evaluaste mucho? ¿Tuviste varias ideas o fue algo que tenías desde un principio planeado y en mente? La charla fue como que fue cambiando el rumbo durante todo el proceso que lo fui armando. Yo sabía que esa parte de prematuro lo quería poner específicamente porque sabía el esfuerzo que habían hecho mis padres y porque siento que es una situación de la cual se puede rescatar mucho. Sí. En un principio capaz era algo de enfrentarse contra los problemas o de mantenerse firme, cosas así, pero después lo terminé enganchando con la anécdota más adelante de las riendas, Sí. que fue un poco de esto de, bueno, cuando yo era chico toda mi vida estaba controlada por otras personas y eso no solo sufría yo, también hacía sufrir a mi familia. Y bueno, que después capaz más de grande hay que empezar a cada uno a tomar las riendas de su propia vida. Totalmente. Creo que tenemos otro para aún escarbar más de tu charla. ¿Quieren pasar ese? Si bien lo peor había pasado, me quedaron secuelas por mi estado de salud. Por eso pasé toda mi infancia yendo de un médico a otro. Gastroenterólogo, urólogo, pediatra, dermatólogo, un montón. Y así, sin darme cuenta, crecí en un ámbito de constante cuidado, donde yo me sentía protegido, seguro. Mi vida se definía frente a esta nueva realidad y era tanta la influencia que cuando me preguntaban qué quería ser de grande, yo respondía, doctor. Porque esos profesionales, junto con mis padres, eran a los cuales yo tenía que estar agradecido de estar vivo. ¿Cómo fue que cambió eso de doctor? O sea, ¿cómo dejé de pensar en ser doctor? Bueno, yo creo que eso va pasando por la vida, ¿no? Pero eso que explico ahí es verdad, o sea, yo sentía que estaba destinado a ser doctor, yo quería ayudar como ellos me habían ayudado. Tipo, demostrarles el agradecimiento a través de la profesión. Es decir, Y te motivó también. claro, yo era lo único que conocía en ese momento. Claro. Yo iba al jardín, salía, comía, iba a lo de mis abuelos y de ahí me llevaban un médico. Al otro día también jardín, no sé qué, iba a otra especialidad. Era el mundo en el que yo me manejaba y por ende era lo que yo quería llegar a aspirar a ser. Pero bueno, eso después fue cambiando, ya cuando mejoré y dejé de ir a los médicos, fui aspirando a distintas cosas. Pero igual, aunque era algo que capaz me gustaba mucho, o yo decía, wow, quiero ser como esta persona, yo creo que por dentro también sufría. Yo siempre fui como muy sumiso a la hora de, bueno, Santi, tenemos que ir a tal médico. Yo no protestaba, Claro. no era de los nenes que odiaba ir al médico, ¿no? Sí, hacías caso. No te quedaba Hacía otra caso, igual. obviamente, no me quedaba Claramente. otra. Pero también me Como di era cuenta... quedarte en esa comodidad, que no querías quedarte en esa comodidad de ese ámbito, eso querías. Claro, vivir ese era un ámbito. ámbito donde yo me sentía cómodo, pero igual llegó un punto que yo me empecé a cansar y no sé si vos te acordás que yo de chiquito era muy cabrón, Sí, sí, no. muy cabrón. Y Bueno recuerdo, quizás. descargaba todo ese sentimiento, toda esa sensación de frustración, de estar dependiendo todo el Claro. tiempo de distintos médicos en enojo. Sí. Y muchas veces me lastimaba a mí mismo y también lastimaba a mi familia. Ujú. Entonces ahí me di cuenta que capaz, bueno, el médico capaz no es lo mejor o lo que yo más quería, ¿no? Era lo que yo estaba obligado a hacer para vivir, ¿no?
Así que, nada, después al ir creciendo dije, bueno, no me gusta mucho. También me asustaron mucho con medicina, che, no te metas. Dura unos pares de años. Pero bueno, nada. un ¿Y poco de actualmente qué estás estudiando? ¿Estás trabajando? eso. Ahora estoy estudiando ciencia de datos en la UBA. Ujú. Tiene que ver con programación y bueno. Nada que ver. O sea No, exactamente nada que ver. Pero bueno, esto es parte del autodescubrimiento que Obvio. uno tiene. Y también Eh, demuestra cómo pudiste salir de esa burbuja de la limitación de lo que conocías y de, bueno, gracias a estas personas soy así, que le demostrás gratitud, pero que te diste el paso a abrirte y conocer un montón más de carreras y posibilidades. Sí, yo creo que a lo que apunto también, en parte a lo de mi charla, es un poco construir tu propia identidad, ¿no? Totalmente. Aparte de tomar las riendas de tu vida, que al tomar esas riendas vos puedas definir quién sos y que eso puede ir cambiando todo el tiempo durante la vida. Entonces, bueno, nada, eso. ¿Quieren seguir con la siguiente? Dale. Creo que es la de Haas. La de ¿Nos Haas, querés decir tu creo. título? Creo que era vida normal, vida extraordinaria. A ver, A veces siento que no vivo mi vida. Sí, respiro. Y les estoy hablando a ustedes. Pero tal vez no estoy viviendo. Y tal vez ustedes tampoco lo están haciendo. un arranque bastante fuerte, ¿no? Fuerte, Livianito. ¿no? Filosófico. Nos hizo dejarlos pensar a pensando. todos. Sí, para dejarlos pensando. Totalmente. ¿Cómo se te ocurrió? Porque yo vi la charla y a lo largo de la charla vas haciendo preguntas. ¿Cómo se te ocurrió encararlo así, tipo, ir haciendo preguntas? Creo que en mi vida en general soy muy filosófica. Me gusta cuestionarme todo y andar haciendo preguntas que te dejen pensando y repensar las cosas que no se suelen pensar. Y como a mí me genera interés y me genera también participación, cuando alguien hace una pregunta, quería encararlo por ese lado para que las personas se queden pensando. Porque eso es lo que hace una pregunta. Tal vez no Sí. la podés responder en el momento, pero después te la llevas y te quedás pensando. Sí. Y también hace que como que te atrapes, como, bueno, quiero seguir escuchando lo que dice, a ver si me ayuda a responder lo que me acaba de preguntar hace 2 segundos, que me dejó pensando. Y me acuerdo, yo creo que fue una charla de las que más tengo, bueno, funcionó tu estrategia, porque yo me acuerdo bastante de la charla. Y sí, es como que buscas generar en el otro la misma incertidumbre que tenías vos al momento de escribir la charla. Bueno, no sé cómo surgió tu idea sobre el tema. Desde como muy chica siempre seguí una rutina que es como más o menos todos tenemos en nuestra vida porque Sí. la tenemos y no es mala uno tener la rutina que todos los días tenga un esquema de lo que va a hacer, pero había llegado a un punto y era bastante chica, yo me acuerdo, donde sentí ese momento que estaba en piloto automático, Sí. Claro. como si fuese un robot viviendo. Sí. Y me di cuenta que a lo largo de todo el secundario me seguía pasando. Y digo, no, para, che, no es así, no. ¿Por qué todos los días van a ser iguales y me van a cansar y estoy en piloto automático? Un día estudio todo esto, al otro día hago la tarea y ¿qué más hay? Claro. En- No en- vivís nada. Claro, y en realidad estás haciendo cosas, porque uno piensa que porque va al colegio, porque va a trabajar y en el día no le pasa nada más, no es Está que... haciendo siempre lo mismo. Claro, porque no va un cumpleaños o porque parece que esos días son los días que Sí, uno tiene claro. como más vida, ¿no? Pero en realidad es todo lo contrario. Lo que iba a la charla es apuntar a que lo sencillo que vivimos nosotros, lo simple que tiene cada día, es lo que lo hace extraordinario, justamente. Y la cosa es verlo así, porque es muy difícil. Totalmente. Claro, encontrar otra forma de verlo y así hacerlo extraordinario. Sí. Bueno, ¿quieren ir al otro clip? Creo que criticaba otro aspecto de la charla. A ver. Ahora, si tuvieran que hacer un análisis, ¿dirían que disfrutaron cada momento o que lo vivieron normal? ¿O algo pasó y les arruinó el resto de los momentos de su día? Déjenme preguntarles. Si tuvieran 86.400 pesos y alguien les robara 10, ¿darían los 86.390 que les queda por vengarse? Una palabra que impacta escuchar.
Se coló algo ahí que no iba todavía. Siempre colado, Morún. Vos hablabas un poco de esto de que un momento que tal vez no la pasaste tan bien en esa rutina te arruina todo el día. ¿Seguís pensando así? Siento que hasta el día de hoy sigo aprendiendo mucho de mi charla. Siento que lo pongo en práctica bastante, pero que es algo que mi charla no solo la veía en mí, sino la veo en las personas alrededor. Claro. Sí. Amigos, familia, que te pasa algo malo en el día y después la culpa la tiene todo el resto. Claro. Pero es inconsciente, Sí. te Como que malhumora. te malhumora y te afecta Te predispone todo el todo día el día. mal. Claro, entonces imagínate tener todos los días así, porque estás en tu Sí. rutina. Te pasó algo, 10 segundos, 1 minuto, 1 hora, tuviste un problema con alguien y te va a arruinar el resto del día. Totalmente. Porque algo que decía en mi charla en un momento es, esto es lo normal de nuestra vida. Tal vez hoy me peleé o hoy me puse mal humor y al otro día bien y todos los días voy a trabajar. Sí. Pero algún día, sin ser tan dramático, puede dejar de ser normal. Sea por lo que sea, por una causa grave o por una causa no tan grave, pero puede dejar de ser normal. Y Una eso es lo que- situación tensa puede dejar de Claro. ser normal. es algo que nosotros no vemos. Lo que quiere decir es que todos los días vos desayunes con tu familia o desayunes escuchando música o cenes con tu familia o tengas tu momento para vos, algún día tal vez ya no es lo normal Totalmente. que Claro. tengas. Entonces, al decir es normal que yo todos los días desayune, Sí. tal vez un día no desayunes de la forma que desayunaba siempre. Y lo peor del acostumbramiento es que nunca sabes cuándo va a ser la última vez, entonces nunca lo terminás valorando lo Exacto. suficientemente como para decir, bueno, es parte de mi rutina, pero también es un poco de lo que soy, y cuando ya no esté es cuando más vas a sentir la ausencia y lo importante que era. Y lo peor es que también no solo vas a sentir eso, vas a decir, y debería haber disfrutado más tal momento. Y No. eso es te el quedás Te con la- mata, es sentimiento. un golpe al ego. Totalmente. Totalmente. Entonces, si uno cambia ese chip que tiene, que es muy difícil, no digo porque no digo que lo No, cambié. obvio. De hecho, volviendo a escuchar mi charla, vi que pude entender que hice un cambio, pero que cada tanto sigo. Pero es eso, disfrutar las cosas sencillas, porque tal vez no van a ser para siempre y no tiene por qué ser algo malo tampoco, pero después no está bueno andar quedándose como con la culpa, con el arrepentimiento. Con las ganas, ¿no? es como que decís, Sí. tal vez hubiese aprovechado un poco más y ya no puedes hacer nada, no podemos volver el tiempo atrás. Bien. Bueno, Lauti, Sí. yo creo que tu charla, según lo que recuerdo, era relacionada con el deporte. Sí, el deporte y el estudio combinados. ¿Querés decirnos tu título y pasamos el clip? El título era Tu mejor versión, disciplina o pasión. Una palabra que impacta escuchar y hasta pareciera pesada, ¿no? Pero, ¿qué se entiende por disciplina? Mucho se habla de los beneficios de hacer algo con disciplina, entendiendo por disciplina hacer las cosas con constancia y dedicación. Pero, al mismo tiempo, se le da distinta valoración a la dedicación puesta hacia el estudio que a la dedicación puesta hacia otra actividad, por ejemplo, la deportiva. Y así como puedes encontrar gente que exalta lo académico y echa por tierra lo deportivo, también hay quienes tildan de nerd a aquel que estudia y de crack o ídolo a aquel que hace goles. Y no nos damos cuenta que lo único que se logra con eso es enfrentar energías en lugar de sumar fuerzas. Bien. ¿Querés contarnos cómo te surgió un poquito de esa idea? Sí. Yo, como siempre, juego fútbol de muy chiquito Sí. y siempre en el colegio como que me gustaba estudiar y eso. Entonces, una palabra que me decían mucho era, sos disciplinado, que esto, que lo otro. Pero claro, ¿qué es ser disciplinado, no? Porque sí, uno puede estudiar, puede levantarse temprano, a estar bien con las comidas. Claro. Pero viste que siempre está esa diferencia entre... El che, disciplinado académico y el deportivo claro, que le mete todo a ¿por eso. qué? ¿Por qué son cosas diferentes? ¿Por qué tiene que ser una o la otra? Una o la otra, total. O está el famoso, che, anda a trabajar o lo que sea. Claro. Sí. Y yo lo que quiero transmitir con la charla es que uno en cada ámbito de su vida tiene que ser su mejor versión posible y que la mejor versión incluye ambas cosas. Ser Tanto la disciplinado. disciplina y también hacer lo que te gusta como con pasión. Ujú. Ah, O sea, se complementan y es lo que digo de unir fuerzas, porque uno así se para y no suma realmente, pero cuando une las fuerzas, tanto la disciplina como la pasión,
logra sacar lo mejor de cada uno en cualquier ámbito de la vida. Claro. Sea en el deporte, en el estudio, en cualquier cosa. Entonces eso es lo que busco rescatar de la charla, que es para sacarlo para el resto de la vida, ¿no? Sí. Claro. ¿Y la idea la tenías fija desde un principio? O sea, decís que desde muy chico que jugás al fútbol y Sí. que estudiás a la par, como que te gustan las dos cosas y siempre tuviste esos prejuicios de la gente de elegir uno u otro, pero ¿ya lo tenías muy claro desde el principio? El tema de la charla, ¿decís hablar sobre Sí, eso el en la tema de charla? la charla. No, realmente no. Fue algo que lo fui llevando gracias con los chicos, con el profe. Estabas medio en blanco al Sí, principio. sí, es lo que dije, porque lo dije apenas arrancó que era difícil romper el blanco porque fue algo que me pasó a mí. O sea, ¿cómo arranco? Porque puedo hablar de una cosa a la otra, pero como que nada me terminaba de llenar lo Claro. que quería transmitir. Y bueno, cuando encontré este tema de que yo dije, bueno, a mí me gusta hacer las cosas, haga lo que haga, lo mejor posible. Bueno, y fue como un autoconocimiento mío diciendo, bueno, ¿cómo hago yo las cosas? ¿Cómo me gustaría hacerlas? Sí. Entonces, y ahí ir aprendiendo, ¿no? Y bueno, llegar a esa conclusión, entre comillas, porque nunca se llega a una conclusión, pero bueno, de que si vos haces las cosas con toda tu pasión, Sí. con todo lo que te gusta, y a eso le sumás un orden o algo, Una disciplina que Claro. no hace falta que sea de una de la porque otra. también disciplina si a veces está como mal dicho, como algo duro, como Sí, como- aburrido, malo, no, o sea, es hacerlo con un orden o con un objetivo, un camino, como hablo yo del camino y de las huellas, entonces que siempre tenés tu punto de partida, que nunca lo tenés que olvidar, y siempre con un objetivo claro, eso te ayuda o sea, cualquier cosa que te propongas, poder lograrlo. Sí. Y Es Ay, perdón. Es muy difícil igual lograr eso. Vos decís Sí. que tipo, hay algún ámbito que vos digas, bueno, acá lo puedo aplicar más esto que digo en la charla. Y, a ver, yo creo que en el deportivo a mí me ayuda mucho ponerme pequeños objetivos en un año, por ejemplo, Sí. no sé, hacer tantos goles o jugar tanta cantidad de partidos, porque te mete en sintonía mentalmente también y te motiva. Entonces, sí, básicamente eso, sacar la motivación día a día y vos decís, bueno, con metas, aunque sean metas más chicas o más grandes, a corto y a largo plazo, Sí. te ordena y además de que te ordena, te da esa motivación quizás, Totalmente. porque claro, vos podés tener una motivación, digo, quiero jugar en el Real Madrid, quiero jugar en la Champions. Sí. Sí. Pero bueno, con metas cortas, progresivas, vas escalando pasitos de pasitos y además no lo ves tan lejano. Claro. Entonces eso, bueno, está bueno. Sí, porque te aclara un montón. Sí, sí. Y hablando del camino, ¿cómo te ayudó la idea de la charla y poner tipo todo sobre la mesa a seguir después del colegio? Porque la particularidad de las charlas TED es que justamente se hace el último año y es como que te hace replantearte la vida, todo sí, sí. y te prepara y tipo, Sí, sí. anda. Me ayudó mucho también porque yo me di cuenta de algo que es que como vivís, entrenás o estudiás o lo que sea. Entonces, yo me di cuenta que si en el resto de mi día no estoy como más caído o apagado o lo que sea, va a ser difícil que después en la cancha lo traslade de esa forma. Entonces, yo quiero estar activo en la cancha o lo que sea, Sí. tengo que también estar activo en mi día a día y no es que, bueno, ya me relajo, me tiro así todo el día y ya está. Entonces, noté eso, que como uno es en la vida cotidiana, lo es en cualquier ámbito, ya sea en el deporte, en el estudio. Y bueno, por suerte, nada, puedo seguir jugando hoy en día, estoy jugando y también estoy estudiando, así que nada, puedo ¿Y qué hacer estás ambas. estudiando? ¿Te puedo preguntar? Sí, estoy estudiando contador público en la UBA. Ah, nada que ver. No, nada que ver con el deporte, pero me gusta también lo... ¿Y sos disciplinado en tu estudio en la UBA? Intento mantener los objetivos, los focos, pero mi objetivo es el fútbol, pero obviamente que también no Hay que dejo, tener un backup. no dejo en banda el estudio, no dejo en banda el estudio. Totalmente. Bueno, ahora hicimos un cambio, ¿no? Un enroque bárbaro. Un enroque hicimos como buenos jugadores de ajedrez. Si se quieren presentar un Tenemos poquito, chicos. dos nuevos entrevistados. A ver sus nombres, ¿cómo están, chicos? Mi nombre es Santiago Hermosilla, terminé el colegio el año pasado en quinto año Economía. Mi nombre es Lucas Eftalieri y también terminé el año pasado. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? Bien, todo bien. ¿Nerviosos? Un poquito. Ah, se nota. Bueno, como hicimos la pregunta inicial a los chicos, ¿qué fue lo que... bueno, ¿cómo llevaron ustedes el transcurso de escribir su charla antes de empezar a hablar de cada una?
Yo lo llevé bastante bien porque ya encima lo tenía definido, el tema que quería. Ah, re clara la tenés. Ya O la sea, tenía clara. entraste diciendo, yo entro para hablar de esto. Sí. ¿Y cómo? Y encima, como sabía que iba a haber TED en quinto año, Claro. yo tenía mi historia, entonces nada, la quería contar y ya la tenía varios meses antes. Dijiste, este es el espacio para Este es el hablar espacio- de esto. Este es el espacio para hablar de esto, que encima nunca conté, a nadie le conté mi historia, tipo, solo mi grupo muy reservado mío lo sabe. Y era tu oportunidad, digamos. Y era mi oportunidad para hablar. Era un miedo que tenía, pero bueno, nada, ya lo pudimos superar. ¿Y vos, Lucas? Yo creo que me pasó un poco lo mismo. Yo esperaba un poco TED para contar algo que ayude a los demás. Y justo salió esta charla y dije, ¿cómo puedo unir estas dos cosas que me gustan a mí? Claro. Y surgió. Surgió. ¿Y les costó, fue difícil el camino de escribiendo? ¿Están medio en blanco como Lauti? No, la verdad, como le repetía, lo tenía bastante en claro y se me resultó bastante fácil. Incluso tipo la línea que iba a seguir, tipo primero voy a hablar de esto, después voy a hablar de esto, ¿así lo tenías? Tenía más que nada la parte del desarrollo, el comienzo medio que no tanto ya, pero, Claro. pero bueno, pero la del desarrollo, tipo la parte más grande sí la tenía ya. Sí, también muy importante esto de los nervios, porque, o sea, es muy fácil escribir, digamos que es muy fácil, pero digamos que tal vez te puede salir un poco más escribir el guión y cómo querés decir las cosas, pero ahora que te sale en el momento No, es totalmente sí, antes de distinto. arrancar la charla estuve como 10 minutos en el escenario temblando y, Me acuerdo, y, con los, me acuerdo. y con los chicos tratándome de calmar y nada, y ahí me animé. Y pudiste, y y la pude. diste. Y la se di. dio, y se dio. Yo creo que es más difícil hacer la charla todo, pero subirse a un escenario y tener a muchas personas de frente. Es muy Totalmente. difícil eso. Totalmente. Y yo creo que los que hacen TED o los que se suben a un escenario, es respetable eso. Muy respetable. Y todo el proceso que conlleva eso, porque Sí, no es también. solamente subirte, que ya es un desafío enorme, sino que acordarte de toda la charla, practicarla y no perder el hilo, porque creo que con los nervios es lo que más propenso llegas a hacer. Sí. ¿Quieren empezar por los clips? Bueno, Dale. dale. A ver cuál tenemos primero. Lo peor que le puede pasar a una persona. Hay muchos tipos de dolor en la vida y algunos son tan intensos como el dolor físico, pero son invisibles. Este es el dolor emocional. Muchos lo subestiman, otros lo niegan y a veces lo ocultamos. Pero eso no lo hace menos real ni menos devastador. Wow. Qué Qué arranque, qué arranque y qué tema. ¿Cuál fue el título de tu charla? La sonrisa detrás de la máscara. Yo creo que igual fue muy profunda esa parte. Demasiado. Demasiado. Es que justo la sacamos por eso, porque dijimos, vamos a ver qué podemos sacar. Esto vamos a sacar. ¿Qué nos podés contar un poco de eso? Yo creo que esto un poco quise mostrar lo que cada uno tiene dentro de uno. Porque todos podemos estar felices en la vida, podemos estar con una sonrisa, pero todos tienen algo adentro que a veces no lo dicen y con el tiempo los consumen. Claro. Totalmente. ¿Cómo decidiste que ibas a tomar ese lado de la charla, ese esquema, y hacer como, porque yo siento, me acuerdo, ahora que lo vi me había olvidado, pero tuve la misma sensación que cuando escuché la charla por primera vez, como que te llega mucho, como que decís cosas muy concisas y muy profundas a la vez. O sea, ¿cómo decidiste que iba a ser el esquema para abordar el tema que elegiste? Fue un poco difícil porque no sabía cómo abordar el tema, porque yo quería hablar un poco de ese tema, un poco de ir más profundo, de tocar a las personas con lo que diga. Y yo creo que fue decir, bueno, pongo esto en la mesa, lo desarmo y veo qué hago. O sea que tuviste como para tener el hilo, desglosaste un poco la idea que ya tenías. ¿Cómo hiciste? Yo más o menos tenía una idea cómo Sí. hacerlo, pero
dentro de la idea tuve demasiados cambios. Cuando llegué a TED dije, bueno, quiero hacer esto. Y a medida que iban pasando las clases, fui cambiando un poco las cosas. Claro. Tal vez lo querías hacer más profundo, pero no sin contar tanto o contando tanto, pero sin hacerlo tan profundo. ¿Cómo fue la decisión de, bueno, cuento hasta acá y agarro otra cosa y también cuento esto? Más profundo, sí lo quería hacer. Lo quería hacer más profundo, hasta quería dar nombres, todo. Pero dije, no puedo, porque era demasiado. Sí. Demasiado para decirlo vos. La charla que yo tenía en mente, en verdad, era muy profunda y era como que para mí iba a ser un poco imposible de darla. Y me salió esto. Yo creo que igual tiene un punto re válido, porque aunque siendo complicado, igual da el mismo significado para mí. Tiene Porque aunque no digas nombres, no digas situaciones, o decís situaciones, pero son comunes a todos. No son situaciones tan puntuales, dando un ejemplo tuyo. Son situaciones que tal vez te podrían pasar, situaciones que te pueden identificar aún sin ser tipo, no, porque pasó esto, esto y esto, y por eso te puede llegar a pasar esto. No, es tipo, esta es la situación que te podría llegar a pasar, y nosotros le tenemos que dar bola a esto que podría llegar a pasar. Y yo me sentí así, y vos tal vez no te podés sentir así, pero en otra situación sí, y no necesariamente tiene que ser la misma situación. Yo creo que con la charla que di y con lo que sentí después, es difícil armar una charla con un tema muy profundo de una persona. Sí. Y yo creo que logré hacer algo que es un poco imposible. Totalmente. Y bueno, no hablamos todavía de esto, pero ¿cómo fue más o menos el post de la charla? O sea, cuando vos te bajaste del escenario, ¿cuáles fueron las sensaciones que tuviste? ¿De orgullo, nervios, como que te sacaste un peso encima? ¿Cómo fue? Fue orgullo porque lo pude dar, porque era un tema que lo venía arrastrando hace rato. Sí. Y decía, bueno, en algún lado lo tengo que contar. Sí. No quiero que sepan. Y quiero que eso lo usen como energía para todos los días. Decir, bueno, che, vamos a estar con una sonrisa. Hagamos más cosas. Demos felicidad. Felicidad, orgullo. Fui a abrazar a todos los que me venían adelante. Yo recuerdo estar con un paquete de panuelitos, y eso que era la segunda vez que lo escuchaba, ¿eh? La segunda vez y volví a llorar. Totalmente. Creo que todos en esa sala, esa noche lloramos y se nos escapó alguna que otra lágrima. Alguna que otra lágrima. Y también, mismo o sea, en general, o sea, fueron charlas todas muy lindas, que siento que también ustedes, bueno, los chicos no, ustedes pudieron transmitirnos lo que querían llegar con la charla. Y siento que cada charla se sintió como realmente ustedes querían transmitir. Y creo que la tuya obviamente no fue la excepción, porque salimos todos llorando. Así que el objetivo de la profundidad y de, digamos, esta parte también como de la firmeza de las palabras, todo como el esquema que armaste, como que firmeza funcionó muy... y no es tipo, te avasalla, tipo, es lento, pero es diciéndote todas las cosas. Totalmente. Siento que se logró un montón, y bueno, que tuviste que, al tener el espacio, como que pudiste manejar un montón las palabras que quisiste decir, porque como dijiste es algo que tenías hace un montón guardado. Sí, aparte, lo que fue complicado es decir eso, porque yo estoy acostumbrado a estar al frente de muchos, a hablar, decir lo que sé, pero fue complicado decir el tema. Claro. Bueno, creo que tenemos que seguir con Hermosilla antes de que se me duerma. Estar despierto de las 7 estudiando no es sano. ¿Querés contarnos un poquito del título de tu charla? ¿Cómo empieza? Haciendo visible lo invisible. Bien, ¿queremos el clip? A ver. ¿Qué es el TDAH? Trastorno de déficit atencional con hiperactividad. ¿Y cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta cuando un nene adentro del aula suele ser bastante inquieto, se suele olvidar las cosas o simplemente le cuesta prestar atención. Cuando era un niño solía ser inquieto, pero en realidad me pasaban otras cosas.
Aparte de ser hiperactivo, se me dificultaron la falta de atención. Y ahí, la vida de mi vida y la de mi familia tuvieron un cambio importante. Ahí va. Te pusiste nervioso. Sí. Te pusiste nervioso. No suelta el nerviosismo, soltalo, soltalo. Ya pasó la charla. Sí, sí, no, sí. ¿Qué sensaciones, bueno, viendo acá un poco, Sí. qué sensaciones te genera volver a ver la charla? Y orgullo, porque conté una parte de mi historia que muy pocos la sabían. Sí. Y una también superación, porque estuve lidiando con esto, sigo lidiando hoy en día porque no es algo que se te va, que Claro. se cura, Que porque desaparece. lucha, claro que no es que se cura, entonces nada, es como la lucha día tras día. ¿Cómo fue darle...? Yo entiendo que este paso de darle visibilidad lo tenías muy claro por lo que nos dijiste. ¿Cómo fue que dijiste, sí, tengo que hacer visible esto a partir de mi historia? ¿O quiero hacer visible esto solo porque es mi historia y quiero contarla y tengo derecho a hacer mi espacio y contarla? Más que nada la segunda opción, como decís vos, porque era la historia de que, como te digo, yo nunca conté y dije, bueno, me parece que es el momento para que todos la sepan y nada, lo plasmé ahí en las distintas clases con la ayuda del profe y de los chicos y después lo plasmé en el escenario. Sí. Y a la hora de escribir la charla, ya dijiste que como tenías la idea muy clara, pero tuviste esa etapa de escribo, borro, escribo, borro y como que ¿te costó llegar al final de la charla que hoy conocemos o fue bastante directo como la idea en general? No, sí, se me hizo un poco difícil, más que nada para terminar algunas cosas, pequeños detalles que tanto yo no me acordaba, que se acordaba mi mamá. Claro. Pero nada, sí, la verdad que se me hizo fácil, pero tenía sus complicaciones. Sí. Viendo que vos quisiste mostrarlo más porque era tu historia y porque era un espacio, ¿cómo cuando te encontraste con eso de, bueno, además de estar contando lo mío, estoy visibilizando este trastorno, ¿cómo fue encontrarse con eso y decir, bueno, tiene un impacto además de para mí, para mi persona, para saciar lo que yo quiero? ¿Cómo fue eso? No, darle la visibilización fue lindo, porque la verdad que muchos este trastorno no lo tienen en cuenta. Y encima yo de chiquito, junto con el grupo, hay un grupo que se llama Mamás Leonas, se juntaban firmas para darle visibilidad, que se atiendan en los hospitales o que se trate esto. Nada, visibilizarlo fue muy, muy lindo. ¿Y cuál fue el objetivo? ¿Cuál era la idea que tenías en mente con cuál fue el fin de la charla? ¿Dar visibilidad o como contar tu historia y que a partir de eso alguien se siente identificado? La segunda opción. En realidad es un poco de las dos cosas, porque le quería dar visibilidad, sí, pero a su vez también quería contar lo mío, contar cómo fue mi lucha, y sigue siendo mi lucha. Y en el proceso dijiste que tuviste que comentarle algunas cosas a tu mamá porque vos no te Sí. acordabas muy bien. Eso, escribir la charla, ¿lo manejaste todo vos o tuviste mucha ayuda de, bueno, profes, tu mamá, tal vez mismo los chicos, porque si no me equivoco, se van ayudando entre sí para las charlas? ¿O cómo fue el proceso? Ayuda de los chicos tuve también, de mi vieja tenía muy poco, la verdad, porque yo varias cosas me acordaba y otras no tanto, pero con lo que me acordaba lo iba plasmando. Ni encima más también con la ayuda de mi psicólogo, Sí. Porque le consulté el tema de la charla. Sí. ¿Te ayudó? Y me ayudó porque, y sí, mucho no me acordaba, chicos, es que sí, la verdad. Yo quería preguntar un poco de el post y el anterior. Cuando vos dijiste, bueno, sí, quiero hablar de esto, cuando lo escribiste no dijiste, no, esta parte me da vergüenza, la saco. No, la verdad que no tuve ninguna parte que me dé vergüenza. Como fue bastante directo, encima contar mi historia, esa vergüenza no me da. Nada, Totalmente. Nada. Ni el post de bajarme del escenario, sí, fue ir a abrazar a mi mamá, a mi familia, que son los que siempre estuvieron, y después abrazarme con los chicos que también me acompañan y me siguen acompañando en el largo de este tiempo. Tengo una pregunta para los tres. ¿Qué dirían que fue lo que más les costó de la charla? Sea antes, después, seguir, o el momento de escribirla, o subirse al escenario. ¿Qué fue lo que más les costó? Vos.
todos lo miraron al auto. No sé. Bueno, responde. No, yo dije que una de las cosas que más me había costado era la de arrancar. Sí. Esa creo que fue lo más difícil. Pero después, el día antes de la charla creo que también es un momento difícil, ¿no? Porque uno está repasando... A ver, creo que también lo más difícil es, uno sabe su idea, se aprende la charla, hasta ahí va bien. El tema, claro, es lograr que el otro entienda o le llegue las palabras que quiere decir, o sea, lo que quiere transmitir. Entonces, eso es lo que más uno busca cuando va a una charla, que obviamente uno puede contar algo que le pasa, es un buen momento para sacar algo que tiene adentro, pero también buscar llegar al otro. Entonces, a veces decir las palabras exactas, las pausas bien, o qué cosas tocar y qué no, para que realmente llegue al oyente. Entonces, creo que eso es lo más importante, y tener esa tranquilidad para el momento de la charla, que es muy difícil, pero para que al oyente realmente le llegue la charla. Claro. Entonces eso creo que es lo más difícil. Sí. No sé, los chicos. A ver, ¿ustedes comparten, difieren? Yo creo que la parte más difícil mía fue antes de subir al escenario, cuando estaba yendo al escenario, caminando. Ahí pensando en... Bueno, la caminata. Espero que me salga bien, espero no errarle a nada. Y espero Como toda la decirlo bien. ansiedad antes. No, porque puede llegar a fallar esto, puede llegar a fallar lo otro. Sí, sí. ¿Qué pensamientos tenías en tu cabeza en ese momento, yendo al escenario? Yo creo que tenía a toda mi familia en mi mente diciendo, bueno, dale, decilo vos pues. Es tu momento. Es tu momento. Y yo comparto la verdad con Lucas, también el momento previo de estar sentado encima de ser uno de los últimos. Me acuerdo que miré a mi mamá en un segundo y me decía, dejá de comerte las uñas porque te está matando. Ni nada, fue también duro y entrar y decir, bueno, ya está, vamos a hacerlo, si sale, sale, y si no, ya estamos acá, ¿no? Ya estamos acá, hay que hacerlo, practicando. no hay vuelta atrás. Sí, estamos en el baile. Salga como salga. Hay que bailar. Y otro momento duro fue el final, que ver a mi mamá llorando, a toda mi familia, fue... eso también fue bastante duro. La parte, su familia, ¿estaba al tanto de la charla o prefirieron que sea sorpresa? No, en mi caso sí sabían, y además me ayudaron también un poco en esto de, una vez que ya tenía la charla, ya la sabía, la practicaba, en esto de buscar usar los gestos, las pausas, que más sirvan para que realmente los que escuchan no pierdan, no se vayan, no se aburran, y realmente capten lo que uno quiere decir. Entonces, 8 minutos necesito, chicos. Presten Claro. atención, 8 minutos. Claro. Entonces eso a veces puede ser un tema buenísimo, puede estar todo muy bien, pero si uno no usa a veces las pausas o la entonación de algunas cosas o alguna pregunta o algo, se borra por pequeños detalles que nada. Y eso, bueno, me ayudaron en esas cosas, a los últimos días, antes de la charla, en practicar eso. Pero... Totalmente. ¿Ustedes dos? Pará, es que... ¿dónde si a su familia prefirieron que sea sorpresa o estuvieron siguiendo el proceso de la escritura, de la charla y todo eso? Mi familia de origen, o sea, mi papá, mi mamá, mi hermana sí sabían, ni mis tíos, la verdad que no sabía nadie. Fueron a verte. Y fueron a verme, hasta estaba mi abuela también, que no sabía nada tampoco, y me decía, no, qué buena charla, todos hablaron muy bien, decía, con qué altura, y nada. Estuvieron todos. No, nadie sabía. Nadie sabía. Nada más, un amigo que dije, bueno, ¿a quién dijo para hacérsela y practicar? Claro. Vos, vení. Vos. Nada más. Y fue así. Y fue así. Y generó lo que vos querías fue un impacto, una sorpresa para todos. Lloraron todos. Totalmente. Literal, lloramos todos. Bueno, llamamos a... Sí, llamamos a los chicos para ir Gas haciendo y a el Santi, cierre. ¿Y hacemos el cierre todos juntos? Creo que hay uno que no va a tener silla. Acá hay una banqueta. Acá hay una banqueta. Ay, bueno, ahí. Acá hay espacio. Bien, listo, estamos todos. A ver, Lu, el cierre. Yo quiero, como parte de los chicos de quinto, pedirles un consejo y que vengan a las charlas, por favor. Pedirles un breve consejo y algo que nos dejan todos, así cortito para terminar y ya irnos. ¿Quién quiere empezar?
Hermoso. Bueno, me miraron todos ahí, así que arranco yo. No, como consejo que se animen, que no les dé vergüenza y que afronten ese miedo a subirse a un escenario. Sí, yo les diría que disfruten cada momento, que lo que pasa en el escenario después, bueno, es un resultado. Lo importante es el proceso en el medio y que aprendan de la experiencia que cambia la vida. A mí me la cambió, por lo menos la ves de distinta forma. Así que nada, eso, que lo disfruten. Yo creo que cuando me subí al escenario lo que más sentí fue ese como apoyo y de decir, che, este es mi momento, la tengo que romper, lo voy a disfrutar al 100%, así que nada, eso. Yo para cambiar, además de que obviamente disfruten, les diría que escuchen mucho a los demás porque se pueden llevar cosas muy buenas y aprender y conocerse y como ustedes escuchan, los van a escuchar a ustedes seguro, así que eso. Siento que es un ámbito donde te conoces a uno mismo y también conoces mucho a otras personas. Podés conocer a gente que después te queda para toda la vida también en TED, que quizás no era tu amigo tan cercano, pero te lo encontrás acá y lo conoces muy de adentro y encontrás a una persona que capaz que completamente diferente a lo que te imaginabas y eso es algo también que te lleva muy lindo para toda la vida, tanto eso como el conocimiento también de uno mismo. Así que eso es muy lindo. Yo creo que tratar de no repetir, diría que fluyan, aprendan de los demás. Obviamente que si necesitan consejos, los exalumnos estamos para algo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que todos lo vamos a tener. Hermano, ¿querés dar ningún consejo? Ya lo di. lo dio. Me miraron todos primero. Sorry. Es que me distraje, son tantos en la mesa. Disculpen a la presentadora, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Fue un capítulo muy lindo, ¿no, Lu? Muy lindo. Fuimos pocos de Mafia y de Blackout, pero acá hicimos presencia. Esperamos que la próxima colaboración y las próximas entrevistas estén igual de buenas que esta, que nos dio muchas risas también. Fue muy especial y salió todo como lo planeado. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Por ver, por estar, por todo. Denle like. Y bueno, esto fue Blackout en Confianza y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.